Bien, lo voy a grabar porque ya vamos a empezar. Quiero decir, ya vimos el contexto general que habíamos analizado en la semana pasada. ¿Ok? Habíamos visto, planteado las zonas donde el precio podía reaccionar. Entendíamos que el precio ya había hecho un inducement a un punto de la izquierda relevante y que podíamos plantear un retroceso. A partir de ahí, marcar nuestras zonas, ¿no? Si se fijan, esta era la zona que estaba en el 50%. En un bloque, por lo menos en diario, ya estaba mitigado. ¿Ok? No era una zona con imbalance. Acá teníamos la zona con imbalance en diario y en H4 más o menos por acá. Voy a poner un poquito más preciso, pero creo que es por ahí. Toda esta zona. Bien. Ahora, bien, acá me guardé el DXY para ver el tema de divergencias y demás, pero vamos a poner M15. Y vamos a ver, la semana comienza acá. Se ve bien la pantalla, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, ¿no? ¿Ven? ¿También, Aníbal, todo bien. también nos el euro dólar? Bueno, perfecto. Bien. El día lunes. El día lunes, ¿ok? Sabíamos que estábamos tradeando un retroceso, que teníamos un punto de liquidez relevante, si se fijan, era este máximo que estaba acá, y después todos estos máximos que son liquidez interna, ¿ok? Que sabíamos que el precio podía ir a tomar. Fíjense que el día lunes comienza en esta zona. ¿Ok? Voy a poner el replay. Lunes, sesión de Nueva York. Por acá. Bien. Teníamos el lunes, sesión. ¿Se ve perfecto? Sí, sí, sí. Bien. Teníamos el lunes, sesión de Nueva York. Teníamos liquidez que había construido. Todo esto es una construcción de liquidez. ¿Ok? Es como se llama, en inglés se dice build up, pero es como un rango hacia arriba, ¿no? Bien. Eh, y teníamos liquidez a la izquierda bastante importante para sacar. Por ende, lo que nosotros habíamos planteado en nuestro horario de operatoria, en la sesión de Nueva York, era buscar las compras. O sea, buscar el movimiento hacia arriba. Entendiendo de que mucha gente estaba vendiendo, buscar el movimiento hacia arriba. Vamos a poner play un poquito. Bien, acá si se fijan, tenemos un inducement bastante claro, abajo que son iguales. Ahí. Y en M2, bueno, habíamos planteado ciertas confirmaciones para buscar la entrada. Si se fijan el precio de la reacción, vamos a bajar a M1. Matzo, ¿estás por acá? Si no, presta atención a ese gráfico, que era lo que estábamos discutiendo hace un rato. ¿Lo ves? Después te voy a buscar bien el nombre del concepto y lo vamos a discutir. ¿Está Matzo? Sí, ¿no? Bien. Esta fue la entrada del lunes. Tiempo y precio, estamos dentro de nuestro horario, tenemos el inducement, liquidez clara hacia arriba, clarísima liquidez, fíjense lo que es esto. ¿Ok? Un punto, no, dos, tres, cuatro, cinco niveles para tomar, más toda la liquidez hacia arriba que había a la izquierda. ¿Ok? Por eso mismo planteamos la compra en ese nivel. ¿Tiene sentido? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O tienen dudas? ¿O alguien hubiera planteado otra cosa? Copiado, copiado. ¿Se ve bien? Bueno, si se fijan en M1, claro, todavía no. Bien, ahí cuando el precio ya da el rompimiento hacia arriba, está dentro de mi plan de trading tomar el break-even. Por eso está marcado el break-even acá. Cuando el precio rompe hacia ahí, break-even. En los 30 segundos, fíjense que había quedado un bloquecito ahí para mitigar, donde se podía tomar la entrada. Pero bueno, yo ya estaba adentro antes.
Y bueno, el precio se termina dando la vuelta. Entonces, miro a la izquierda, digo, bueno, ¿a dónde hay liquidez para subir? A la toma de este mínimo. ¿Lo ven? Todo esto de nuevo, un build-up, construcción de liquidez a la alza. Vamos a poner M5. ¿Ok? Si se fijan, no teníamos ningún bloque con imbalance, algo para buscar nuestra entrada en esa zona. El precio se termina yendo hacia abajo. ¿Ok? Toma liquidez de este nivel. Zona SMT. Claro, teníamos el extremo. Si se fijan, este punto de M5, que es quien crea el último alto. Es una zona seguramente donde van a haber compradores, más que encima tenemos toda liquidez previa. El precio cae. Bien, ahí tenemos el inducement, bajos iguales, inducement. Y estamos ya en horario para plantear el reversal. ¿Ok? Como ya saben, cuando aplicamos los ciclos, no planteamos quiero decir, hubiera sido un error muy básico, un error que tomaba antes de aplicar los ciclos, al decir, bueno, tengo inducement acá, puedo plantear la compra. ¿Ok? Tengo inducement en este punto. ¿Ok? Puedo plantear acá la compra para ir hacia arriba. Pero si se fijan, este nivel, lo importante de entender cómo es la estructura y demás, esto es liquidez flotante, porque es un punto que no crea nada. Esto es liquidez y esto es liquidez. Por ende, la siguiente zona era la que estaba abajo. Y otra, no puedo plantear el reversal de Nueva York por el horario. Entonces, tenemos movimiento hacia baja, el inducement a ese nivel relevante. ¿Por qué es un nivel relevante? Porque es quien crea el extremo Smart Money. Este punto es quien crea el último alto. ¿Lo ven? ¿Hasta ahí clarito? Sí, sí, No me dejen hablando solo, ¿eh? Porque si me dejan hablando solo, prefiero hacerlo solo, grabarlo con un mate y después se los paso. Quiero decir, intento hacer esto para que puedan ir, si tienen dudas, ir despejándose las dudas. ¿Ok? Bueno, claro. Sí. bien, teníamos el inducement a ese nivel. Estamos en horario, de nuevo, así que estamos en tiempo y precio. Y vamos a bajar la temporalidad porque no me acuerdo qué temporalidad fue esto. Ah, ok, ok. Ahí está el inducement. Movimiento hacia arriba. Tenemos varias de nuestras confirmaciones ahí para aplicar. Antes no las teníamos. ¿Ok? Liquidez. Ahí parece que el trade ya se nos fue. Bien. Poner M5, M2, M3, M5. La entrada es por transición, Aníbal. ¿Cómo? La entrada es por transición. Bueno, depende de la temporalidad que lo mires, porque M5 esto es todo un fractal. Todo un fractal. En M1, todo esto es una caída bastante pronunciada. ¿Ok? Si te fijas, para mí en M1 el movimiento sería que este nivel es quien crea el último bajo, este bajo. ¿Ok? Este punto no crea esto, porque este nivel no hace nada. El nivel relevante es este. Este nivel rompe este hacia dónde? Hasta acá. Tenemos un pequeño retroceso. Zona supply and demand. ¿Ok? Si se fijan, inclusive rompe este nivel, que era un punto de liquidez flotante.
Y el precio va hacia abajo, ¿ok? Ahora, este crea este nivel, y ahora este crea este, y ahora este crea este. No. Acuérdense que cuando nosotros vimos cómo es que funcionan los fractales, este punto es quien crea el último mínimo. Y lo que miramos ahora que tenemos el fractal es la naturaleza del fractal. Si miramos la naturaleza del fractal, este nivel crea este y este crea este. ¿Ok? Sería como un quiebre en un lower time frame, ¿no? Eh, pero esto es toda una acumulación de liquidez. Si te fijas en M5 son un montón de velas que no crean nada. Esto bajando al M1. Mirándolo en el lower time frame y buscando la configuración en esta temporalidad, si hubiera sido por transición, ¿no? Nivel crea esto mínimo. ¿Ok? Pero bueno, no siempre hay que dejarse llevar por el M1, quiero decir, tiene que ser una zona muy específica. ¿Por qué lo podemos aplicar acá en M1? Porque acabamos de tomar liquidez de una zona Smart Money. Bueno, ahí de nuevo aplicamos el tema, el concepto que habíamos discutido con Matzo hace un rato, y teníamos el movimiento hacia arriba. ¿Ok? M5. Y si se fijan, acuérdense de la liquidez que estábamos buscando que el precio tomara, que eran todos estos puntos que están acá, y el precio va derecho hacia allá. Miren eso. O sea, para que ustedes vean, nosotros teníamos dentro de nuestra, cuando nosotros nos conectamos a la sesión, estábamos acá, más o menos a mitad de camino. A mitad de camino. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Que el precio puede tener un recorrido hacia arriba o hacia abajo. ¿Dónde estaba la liquidez más relevante? Hacia arriba. Si se fijan, son estos puntos que tenemos acá. ¿Ok? Estos niveles que tenemos acá. Por ende, buscábamos la compra. Ahora, si no se daba acá, en tiempo y precio, en el horario en el que tenemos que buscar nuestro trade, ¿ok? Lo podíamos buscar en el otro horario. Si se fijan en el otro horario, hace un inducement en una zona Smart Money, tenemos nuestras confirmaciones y vamos a tomar liquidez interna del día y liquidez externa. De niveles a la izquierda. ¿Lo ven? Liquidez, liquidez. Ponemos M15. El precio llegó a tomar estos niveles y comienza el siguiente día. Viene el martes. Vamos a esperar que cierre Asia. Se fijan, Asia toma liquidez a la izquierda, ¿lo ven? De este punto. Bien. Cierra Asia, viene Londres. Teníamos H1. ¿Ok? Este es un setup que conocemos bastante. ¿Ok? Tenemos liquidez del día, altos de Asia. ¿Ok? Liquidez anterior, este punto que está acá. ¿Ok? Y teníamos en H1 un cierre de imbalance de H1 en este nivel. ¿Lo ven? Justo donde el precio está ahora. Volvemos a M15, zona cierre de H1 y ahí bajamos la temporalidad para poder buscar nuestro setup. Cierre de H1. Ya estamos en Londres. M5, M3. Bueno, más clarito imposible, ¿no? Bien, entrada en Londres. Acuérdense que seguimos con la liquidez relevante diaria en este punto. Por lo tanto, podemos buscar un setup hasta ahí. Ahora tenemos sesión de Asia, cierre de temporalidad, seguimos operando el retroceso, buscando las compras. Esto es lo que hace Londres. Quiero llegar a Nueva York.
TP en este punto, la toma diaria. Bien, ahora si se fijan, tenemos construcción de liquidez, build up. Ahora tenemos este nivel que crea este alto, este nivel que crea este alto, y tenemos nuestro fractal completo. Aplicamos la naturaleza del fractal. Al aplicar la naturaleza del fractal, identificamos la zona de trampa o la posible zona de trampa y llega nuestro horario operativo, que es justo ahora. ¿Ok? Tenemos la trampa, tenemos el inducement al último fractal, ¿ok? Y a partir de ahí podemos empezar a buscar nuestra configuración de entrada. Hasta el momento, nada. Trampa por estructura, Aníbal. ¿Cómo? Trampa por estructura. Sí, SMTS. sí. Esta es una trampa por estructura. Pero si te fijas, no respetó tampoco el extremo, sino que hizo el inducement. Sí. ¿Ok? En este nivel, la entrada era en M2, si no me acuerdo mal. Bien, ¿por qué no se ve ahí? ¿Tengo otro euro dólar? ¿Era acá? No, estoy casi seguro. Ahí yo me quedé esperando la confirmación, no la vi. Hubo confirmación. El tema es que fue en M2, si no me equivoco. Estamos acá, ¿no? Esto fue el martes a las 10. Vamos a entrar acá, que tenemos el DXY. M15, M5. Estábamos en el movimiento alcista todavía, ¿no? Tuesday fue el martes. Acá, ¿no? Fue martes 23. Sí, martes 23 a las 10. Acá, miren. Teníamos la entrada por divergencia. ¿Cuál era esta? Cierre H1, no, esta. Acá. M2. Por favor, que no se me vaya. Se me fue, ¿no? M2 o M2 en el DXY era. Replay. Lo vamos a buscar porque estaba, ¿eh? Era un bloque que tenía imbalance, me acuerdo clarito. Bueno, y acá se me está yendo, ya se me está yendo todo al diablo. Estamos en esta zona. Tenemos el replay, sacamos esto. Ponemos el replay por acá. M2. Teníamos el inducement. Ahí. No, acá. M1 en el DXY. Bueno, no me acuerdo, muchachos.
Creo que esta era la confirmación en esta zona, pero sinceramente no me acuerdo. Bueno, a ver, sacamos el replay, volvemos al euro, estábamos acá y teníamos la entrada a favor de la tendencia para ir a tomar la liquidez diaria que había quedado pendiente en este punto. ¿Ok? Bueno, seguimos. M5. Acuérdense que teníamos zona de liquidez diaria para sacar y teníamos el bloque de H4 arriba para cerrar. En el precio se queda construyendo liquidez. Bien. Esto es el mismo día, ¿no? Sí. Y estamos en, bueno, ya es de tarde. El precio llega a la zona, justo para más o menos casi en el cierre de mercado. Bueno, faltaba un ratito. Bueno, cuando llega al cierre del nivel, M1, le buscamos la confirmación. ¿Ok? Llega a la zona que estábamos esperando, buscamos la confirmación y aplicamos. Este, si bien se podía dejar correr hasta ahí, me acuerdo que lo había puesto en un 1 a 5. Lo tienen todo en el Discord. ¿Ok? Bueno, los chicos que están dentro del equipo. ¿Ok? Y teníamos zona de Smart Money Trap. Si eran bajos iguales y el último punto que crea el último alto. M15. Lo que pasó con este trade tenía bastante potencial. El tema que no me gustaba el horario. ¿Ok? Pero este trade era en esa zona de H4 para dejarlo correr bastante, ¿no? Para tomar por lo menos toda esta liquidez. Fíjense que los otros trades tienen el mismo potencial. Entonces, el precio llega a esa zona. ¿Ok? Se hace hacia arriba. Hace el inducement al previo daily high, al punto que había mitigado la zona de H4. Y a partir de ahí ya tenemos el escenario como para poder plantear H4. Si fijan, ya estábamos en la zona para poder plantear la caída del precio. La zona que habíamos marcado al principio del recap. ¿Ok? Bien. Este lo vamos a correr ya para limpiar un poco el chart. Bien. Teníamos nuestra sesión de Asia con esa característica, haciendo el inducement a un determinado punto. ¿Ok? Entonces, este ciclo o este potencial ciclo hasta el momento tiene ciertas características. ¿Ok? Esas características son las que nosotros vamos a buscar en nuestro horario de operativa. Entonces, nos encontramos con Londres planteando un escenario, planteando un push hacia abajo, ¿ok? Y dentro de nuestro horario, la mitigación de una zona. Si se fijan, tenemos un bloque de M15 en ese nivel, ¿ok? Y en M5 teníamos ese nivel extremo que está acá. ¿Lo ven? En M5. Por lo tanto, podríamos tener un trade agresivo de esta manera, ¿ok? O un trade conservador hasta ahí. Y plantear el movimiento hacia abajo por el ciclo y por la dirección del inducement, obviamente, ¿no? Tenemos claro nuestro inducement en esta zona. El inducement, como ya saben, nos da la dirección y planteamos zonas a donde el precio pueda llegar. ¿Ok? Y teníamos estos niveles hacia abajo marcados. El precio hace ese movimiento, después vuelve
nos deja ahí una zona, una vela de M1 para mitigar, construcción de liquidez. M5, vuelve la zona para mitigar y hacia abajo. Bien, tomamos liquidez del día, un inducement minor, ¿ok? Lo estuvimos viendo en la clase pasada, en la clase extraordinaria donde estábamos viendo la jerarquía de los inducement. Bien, y acá vino el tema. Tenemos un inducement a estos niveles, ¿ok? En, en mi MetaTrader, estos, este alto y estos altos eran altos iguales, ¿ok? No sé si alguien más tenía eso o todos usan FXM. Miren esto. Vamos a abrirlo por acá. Este es FXM y este es Oanda. En Oanda no fue, fue este movimiento de acá. Estos eran altos iguales. ¿Lo ven? Y acá tenemos el inducement. Entonces, a partir de este tipo de movimiento, ¿en dónde creen que nos deberíamos apoyar para ver el movimiento? Yo me quedé esperando la confirmación, no la vi. ¿En dónde creen que deberíamos apoyarnos para ver la naturaleza del movimiento? Para ver la validez del movimiento. En el DXY. Exactamente. Por eso tengo este gráfico en este lado con el DXY. Vamos a ir a M15, M5, M5. Que fue este movimiento de acá. Significan inducement a ese punto. Y en el DXY teníamos... Esto no es... Este no es... Este. Miren esto. En el DXY, precisamente en ese momento, 16 y 10, 16 y 10. Teníamos el inducement alto de Londres, se apoya en el Daily Open, nos deja las velitas que nos gustan, ¿ok? Por ende podíamos tomar el movimiento. De nuevo, es la segunda vez en la semana que el euro dólar nos da una entrada, la entrada que estamos buscando, ¿ok? O una entrada con ciertas validaciones fuera de nuestro horario. 16 y 10 fue esta, y esta fue a las 3 de la tarde. Eso es importante agregarlo a su journal, a su backtesting. Ahora después, cuando terminemos el recap, les voy a mostrar cómo estoy aplicando yo el journal y el tema de backtesting. Eh, Ahí teníamos el inducement a la zona, el inducement ese alto, y acá en el euro dólar no, por ende teníamos la divergencia. Bien, después vino eh, el siguiente día, teníamos Asia, recesión de Asia, Londres cayendo muy fuerte, y si se fijan, a la izquierda seguíamos sin tomar liquidez relevante. Liquidez relevante teníamos hasta acá. Todo esto es una construcción de liquidez. La neutralización del order flow la teníamos más o menos por acá. Por ende, teníamos el potencial de seguir cayendo y de buscar nuestras entradas a favor del inducement.
No tenemos ningún inducement hacia la izquierda o hacia arriba. Bueno, teníamos este, ¿no? Otro inducement que nos está dando la dirección hacia abajo. Pero no teníamos ninguna inducción hacia la izquierda, algo relevante para poder plantear el movimiento o la continuación hacia arriba del precio. Teníamos esta zona. Ya estamos en jueves. Vamos a cerrar. El jueves fue... Hay que dejar correr un poquito. 15. Fue este movimiento de acá. Bien. Si se fijan, teníamos un bloque de M15 antes del imbalance, un punto de liquidez previa, ¿ok? Un alto a mitigar, y en M5, de nuevo, aplicamos el concepto que estábamos discutiendo al principio de la sesión. ¿Ok? Y hacia abajo. Ya teníamos una zona clara más o menos de TP. Sí, neutralización del order flow, por ende, quiero decir, cuando nosotros estamos tradeando de esta manera, tenemos cierta noción del precio, se van a dar cuenta de que este nivel de acá hasta acá es todo mi fractal. ¿Ok? Pero que ese movimiento tiene esta naturaleza. Por ende, esta zona se vuelve una zona de ¿qué? Una zona de trampa. ¿Ok? Eh, Ese era el análisis que yo estaba aplicando para entender que el precio iba a tomar este nivel. ¿Ok? Esta zona es una zona de Smart Money. Por lo tanto, podemos encontrarnos, si estamos vendidos en esta zona o en esta zona, por haber cerrado ya las operaciones en profit, ¿ok? Es muy probable que si tenemos nuestro TP debajo de nuestro punto, podamos encontrarnos con cierto inconveniente. ¿Cuál es ese inconveniente? Que el precio venga de esta zona, ¿ok? Estamos positivos flotando en un 1 a 8, en un 1 a 10, y de repente en esta zona el precio comienza a dar un retroceso. Y de repente esta entrada que era un 1 a 10 termina cerrando en un 1 a 1, en un 1 a 2, ¿ok? Porque que sea una zona de Smart Money que nosotros sabemos que el precio va a tomar, no significa que no pueda dar una reacción. Siempre, por lo general, da una falsa reacción para incentivar compradores y luego baja a tomar. Inclusive puede llegar a hacerlo hasta el otro día. Ese es un concepto a tener en cuenta para poder ir sacando volumen, ¿no?, de las entradas. Pero por análisis, respetando nuestro análisis, sabemos que el trade tenía potencial hasta ahí. Este es M5. Esto ya estamos jueves, ¿no? Jueves, perfecto. M15. Si se fijan, bueno, literalmente donde tenía marcada la neutralización del order flow, que era en más o menos en este nivel, ¿ok? Es donde el precio comienza a darse la vuelta. Vamos a M15, tenemos sesión de Asia. Londres, sin hacer nada, continúa hacia la baja. Lo podemos sacar, ahí teníamos un bloque con imbalance, M15. Bien, Nueva York hacia la baja y llegamos al movimiento final, que era el que tomaba la liquidez
de este punto del extremo Smart Money. Toda esta zona, este último movimiento Smart Money, fue tomado después del inducement y después de un escenario Retail Heaven. Ahora, este día, el viernes, estuvo difícil para tomar entradas, ¿eh? Difícil, difícil. La única entrada viable fue esta, que se dio en Londres. ¿Ok? Si miramos M5, van a ver que tenemos inducement menor, ¿ok? Posibilidad para tomar nuestra entrada, ¿ok? Si se fijan, tenemos previo daily low y confirmaciones de M5, bloque de M5. ¿Lo ven? El precio llega a nuestra zona, nos da nuestras confirmaciones para ejecutar, pero bueno, no estábamos en nuestro horario de operativa. Por ahí, si alguien se levantó más temprano, podría haberlo tomado y a tomar el objetivo del inducement mayor. Un 1 a 7. ¿Ok? Ahora, mirando Nueva York, miramos M5, perdón, M15, teníamos movimiento hacia arriba, me queda mi bloque de M15 para mitigar. Si se fijan, acá tenemos un bloque, un cierre de una zona, el precio no llega a cerrar, sino que me deja el imbalance. Tengo mi vela de M15, un envolvente hacia abajo. Entonces, ¿puedo plantear al cierre de M15 una confirmación en M1? Podríamos tomarlo, ¿ok? Sin embargo, el precio no llega a la zona, ¿ok? Si seguimos mirando, tenemos alto de Nueva York, más o menos en este nivel ya está mitigado. A partir de acá tenemos el imbalance. Esa era una zona que tenía marcada, ¿ok? Pero el precio, bueno, se fue. Si se acuerdan, en el Discord, no sé si estoy compartiendo la pantalla completa. No. En el Discord, en el chat general, les puse, estoy mirando euro dólar para el recap, la sesión de Nueva York estuvo difícil. Si se fijan, después del inducement mayor, teníamos vela de M5, nuestras confirmaciones para ir hacia arriba. Si se fijan, lo único que no teníamos alineado era el horario, porque el horario viene después. ¿Ok? Miren esto, lo voy a poner, vamos a darle un poquito más de replay. Les voy a explicar por qué estuvo difícil. ¿Ok? M5 teníamos el inducement al nivel relevante. ¿Ok? Nuestras confirmaciones para buscar un trade. Y bueno, ya ven lo que pasó. Bien. Seguimos avanzando. Bien, todavía no tenemos el horario. M1. Bien, el precio llega a la zona de oferta. Miren esto. Llega a la zona de oferta. Tenemos el inducement. A partir de acá, plantear nuestras confirmaciones. Inducement menor. Vamos a borrar todo y lo vamos a poner prolijito. Para plantear nuestras confirmaciones. O si lo dio ahí. M2. No, estoy flasheando porque creo que el precio lo había tomado. M5. ¿Lo dio? Lo dio en M2. Entonces, ¿qué estuve viendo yo? Estoy viendo cualquier cosa. A ver. En M2.
Acá, yo estaba mirando esto, que estábamos buscando después del inducement nuestras confirmaciones y el precio hace una doble inducción y en el London Close plantear nuestras confirmaciones. O sea, se dio. Pensé que el inducement, quiero decir, pensé que teníamos confirmación de entrada por uno, confirmación de entrada por dos, pero claro, esta no cuenta porque no está en el London Close. Está antes. O sea que en M2 sí lo dio. Perfecto. A tomar, cuando buscamos la entrada en el London Close, ¿qué vamos, cuál es nuestro objetivo? Ahí me puede decir. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? No sé si el Open. ¿Por qué? Porque en este caso, no, vayan a los PDFs. ¿Por qué? Acá el Open de Nueva York no es el alto, no es lo mismo. En el London Close, depende del ciclo que estemos operando, podemos plantear el reversal de Nueva York. No el reversal del día, el reversal de Nueva York. Vayan a los PDFs, mírenlo. Así que sí, podríamos haber terminado el día con un trade positivo, la semana con un trade no solamente positivo, esto lo vamos a sacar, no solamente positivo, sino aplicando los conceptos que vimos en la formación. Vamos a ajustar un poquito el stop loss para que nos den unos 5. Y con eso cerramos la sesión. Con eso cerramos la semana porque ya estamos viernes, ¿no? Volvemos M5, M15. Hicimos el reversal a Nueva York y después no sé cómo terminó. Se hacia arriba. Listo. Ahí quedó. Mirá vos. Haciendo el recap pensé que acá nos había dado un doble stop loss. Pero claro, no. Está mal aplicado porque no estábamos en horario. Tremendo, ¿no? Una pregunta, ¿qué proyección fue esa que hizo? ¿Qué ciclo, qué proyección o El qué? último día, este había que mirarlo con el DXY. ¿Por qué? Por eso les decía la importancia del DXY. Mirá esto. Esta entrada, esta fue el viernes. Esto fue el viernes. Ah, acá estaba el tema. Miren, en el DXY, que era lo que. Por eso estaba confundido. En el DXY, si se fijan, toma el último mínimo. ¿Lo ven? Ahí. Fíjense, en el euro dólar tenemos mínimo y mínimo. Acá tenemos mínimo y mínimo ascendente. Y el inducement. Ese era el inducement que estaba buscando. Por eso estaba perdido el último día. Este era el movimiento. Mirá, Freddy. Acá teníamos un cierre de eficiencia. ¿Lo ves? Sí, Que fue este día de acá. Acá no estaba muy claro que digamos, ¿no? El euro dólar. Pero en el DXY sí. Por ende, en Nueva York podríamos haber tomado esa entrada, pero a mí me pareció difícil, ¿no? Porque la pauta de Asia, mirá, si vos lo mirás en el euro, es alcista, ¿ok? Y te deja liquidez y encima tiene liquidez a la izquierda. Pero en, en, en el DXY, fíjate que tenemos clarito un rango y tenemos un London Knockout clarísimo. ¿Lo ves? sí. Este de acá del euro dólar no se podría tomar como hace el breaker y da la reacción en el hacia lo. No, 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 porque esto no vendría siendo hacia lo, ¿verdad? ¿Cómo?
No, Hace el breaker. claro, es que no es hacia. No, cuando nosotros buscamos el breaker es cuando después de la sesión de Asia tenemos el rompimiento. Ok. A mí Y me ahí enredó, fue que ni Frankfurt ni London sacaron nada. Acá en este día, ¿no? Claro, si se fijan, sí, Frankfurt no hace nada, Londres no hace nada, pero si miramos DXY, eh, teníamos clarito el London Knockout. no, no, no. El Ah, London Knockout para buscar la continuación del precio. Y después, cierre de eficiencia, toma de liquidez. Acá, eficiencia del precio. El precio va hacia abajo. Y en el London Close, después de haber tomado el inducement mayor, plantea los movimientos hacia arriba. Por eso mismo, ¿se acuerdan la última clase que tuvimos? ¿Lo ven? Ahora, London Knockout por 10. Claro. ¿Lo ves, Juan? claro. Oye, sí, hoy estábamos, ayer estábamos como todos locos buscando qué era lo que había dado el Sí, sí. euro. Sí, por eso mismo le estaba Sí, diciendo que se había vuelto un poco, que había sido un poco difícil. Pero eh, cuando hicimos eh, la clase extraordinaria el otro día, creo que día fue miércoles. sí, Miércoles. miércoles. El miércoles, cuando tuvimos la clase extraordinaria, ¿se acuerdan que vimos jerarquía de los inducement y demás? Y les había dicho, me faltó la parte de divergencias, que no llegamos, se nos hizo un poquito extenso. E Eh, incluso que no tienes pendiente con esa clase. bueno, por eso, la vamos a hacer antes de fin de año seguramente. Pero Vale, vale. en el tema de las divergencias tenemos varios tipos de divergencias. La más común, por ejemplo, son las institucionales, las SMT. Pero este tipo de divergencias en los escenarios también lo estoy viendo, es bastante importante, bastante relevante para cuando tenemos ruido en nuestro chart. Por ejemplo, por eso le decía, esta sesión fue difícil porque si nosotros teníamos liquidez arriba y liquidez abajo, tranquilamente podríamos haber planteado toma del previo daily low y montarnos en compras hacia arriba. ¿Lo ves? Toma del previo daily low para tomar toda esta liquidez y todo esto. ¿Tiene sentido o no? Llegar a alguna zona por acá arriba, ¿ok? Y continuar hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estaba el error? Si nosotros miramos DXY, fíjate que teníamos clarito, clarísimo la dirección. Hubiéramos planteado compras, ¿ok? Por un inducement a un previo daily low y a mínimo de Asia, ¿ok? Para tomar liquidez, que esta liquidez sí es liquidez importante, pero hubiéramos estado errado en la dirección por la divergencia con el DXY. Locura, basado. Ahora veo que es importante la clase de divergencia. Claro, pero el tema es que las divergencias no son conceptos eh, que tengan que ver con el estudio de la liquidez, ¿no? Sino que son conceptos que ya vienen del Smart Money. Lo que sucede es que mucha gente se confunde, ¿no? Depende del par que estés operando, porque el euro dólar, por ejemplo, es el contrario al DXY, y si se dan cuenta, yo tengo mis velas bajistas, que son las verdes, en el DXY son alcistas porque lo tengo al revés. Yo le pongo Control I o Alt I, depende del. Claro, con Alt I vos lo das vuelta. Pero yo lo tengo volteado para que me quede igual que el euro dólar. Yo ayer quedé loco, pero brutal la dirección como la dio el DXY. Bueno, por eso estaba clarito. Eh, lo empecé a aplicar porque yo la semana pasada me llevé unos. Esta semana no, la semana pasada me llevé unos stop loss por no mirar. Quiero decir, por haber interpretado el euro dólar de una determinada manera, ¿ok? Esperando cierta zona cuando el DXY me estaba marcando otra cosa totalmente distinta. Entonces dije, listo, no me los como más. Vamos a mirar el DXY, lo vamos a tener en cuenta y aplica clarísimo para este ejemplo. Para la dirección del día, para el momento de la entrada, el timing de la entrada, ¿ok? Y acá igual. Teníamos inducement, el DXY toma la liquidez,
¿ok? Y eso nos habilitaba a poder ejecutar la compra en el euro dólar. Clarito con nuestras confirmaciones. ¿Qué dice la teoría? El reversal da a Nueva York, no a todo el día completo. Entrada Ford, tremendo. Bueno, ¿qué les pareció? Súper, ¿Qué les súper, pareció? súper. Miren que se conectó mi amigo Casi Trader. ¿Cómo va, Luis? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? ¿Llegaste recién o pudiste ver algo? No, llegué recién. Ah, te perdiste la papa. Bueno, ese es el recap de esta semana, de las entradas que se podrían haber tomado. Si alguno tomó otra entrada, bajo otro análisis, como siempre les digo, eh, en el Telegram o en el Discord me pueden compartir el backtesting, le podemos echar un ojo. Eh, porque los sábados a la mañana estoy medianamente libre como para poder hacer eso, ¿no? Se viene fin de año. Bueno, vamos a dejar